Hola. Hola con todos. Eso. Bienvenidos nuevamente a Clases con Dur, que dice We're telling your followers that you started a live video. Ok, díganles a los seguidores. Hola a todos los que se están conectando. ¿Cómo les va? Muy bien. Eso, bienvenidos a todos los que se conectan. Bienvenidos. Una vez más vamos a hacer clases. Hola, ¿ves? No, dice hola, hello nomás. Yo también ya me estaba haciendo ilusiones. Hola. Buenas noches. Manuel Cova, buenas noches. Ya se conectó el Carlitos. Carlitos, hoy vamos a hacer la clase que estabas pidiendo. El Israel se conectó. Hola, mi brother. ¿Qué más, Hola a todos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a hacer clase hoy día. Como les estaba contando en las historias, hoy día vamos a hacer clases. Vamos a hablar acerca de pasillos. Así es que igual, entre todas las canciones que me han pedido que justamente haga análisis, me pidieron que haga análisis de algunos pasillos. Y bueno, no solamente me puse a hacer análisis de pasillos, sino que también, realmente como que agarrar un solo pasillo y analizarlo es como que podemos sacarlo y dedicarnos a uno solo, pero realmente lo que yo quisiera es como abordar un poco más ampliamente toda la temática de lo de los pasillos. Justo el Carlitos, ¿qué dice, bro? Justo el Carlitos Jacome me estaba preguntando acerca de las llamadas, y de hecho es algo que me han hecho muchísimas veces las preguntas, así es que creo que vamos a tratar de abordar ese tema por ahí. Vamos a ver si se conecta un poquito más de gente. El Félix, que dice, ñaño, ¿cómo vas? Matt Brain arriba, yeah. Es cierto, y bueno, tengo que contarles a todos de los eventos que se están organizando, de hecho ahorita que se conecta el Félix me parece vacancísimo. Están los Mini Pony organizando un festival en los que van a tocar solamente bandas, las super top, así es que métanse a los perfiles de Matt Brain, de Descomunal, de Mini Pony, que van a estar organizando ese festival. Está una cosa bellísima, todos los artistas que van a estar presentándose ahí. El otro que también, pues, y estábamos conversando ahora temprano con el Davo de los Prison Cell, que también ellos están organizando para este 12 de mayo, están organizando el New Metal Fest. Van a hacer presentaciones de tributo a Slipknot, tributo a Linkin Park y Deftones también, que justamente están haciendo esa vuelta. Así es que en serio sí vale la pena para todos los que les gusta el nu metal y les gusta esa onda, que chequen estas bandas del 12 de mayo. Y obviamente pues hay full cosas para todos los que son músicos. Ahora que ya está activado todo, es el momento de meterle ahí. Yes, viva el rock, viva la música. Ok, pero vamos a hablar de pasillos, que eso es lo que nos concierne el día de hoy. Vamos a hablar acerca de los pasillos. Ok, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que analizar cuando hablamos acerca de los pasillos es principalmente la rítmica. La rítmica, que es tan característica del pasillo. Yo justamente estaba hablando el otro día, les contaba acerca de los marcajes rítmicos, y creo que hoy día es un buen momento como para que podamos enfocarnos específicamente en el marcaje rítmico del pasillo. El marcaje rítmico del pasillo es algo bastante interesante, porque a diferencia de otros ritmos, y que de hecho eso es lo que le hace como que lo define, es el hecho de que el marcaje rítmico del pasillo está en 3 tiempos. Entonces ahorita me están viendo que lo que estoy haciendo es poniendo un metrónomo. Voy a ponerle un poquito más lento. Estoy poniendo un metrónomo en 100 beats por minuto. Sí. El ritmo del pasillo en sí, el pasillo nace como una evolución de música europea clásica, del vals de Viena específicamente. El vals de Viena, que es deben haber escuchado todos ustedes, el típico, el Danubio azul, el típico ritmo.
De ese ritmo nace el ritmo del pasillo, es una variación de esto. Entonces, el ritmo del pasillo adquiere como que otro tono, porque es como que originalmente se hizo para ser como que un poco bailable, y eso, como ustedes saben, el vals también era bailable, ¿no? De salón. Entonces, el ritmo del pasillo, bueno, y ahorita voy a tocar un ritmo de pasillo para que puedan cacharme. Estoy un poquito alto el click track. Si ustedes pueden ver, el acento es cada 3 tiempos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, al igual como un vals. 1, 2. Pero la diferencia es la subdivisión de estos tiempos, es decir, cuántas notitas estamos metiendo en este tiempo. En el caso del pasillo, lo voy a hacer un poco más lento todavía para que se cache mejor. Aunque el pasillo puede tener diferentes velocidades, y alguna de las velocidades sí es como que rápido, ¿no? Pero para los que quieren aprender esto, como ustedes ven, son siempre 2 notitas como que apagadas un poco el sonido y enseguida un golpe. Entonces, 2, 3. El ritmo del pasillo, para los que no están acostumbrados a la música nacional, es algo que es extraño, y a veces, de hecho, a mí me pasa cuando estoy dando clases y algún alumno me dice, oye, bueno, enséñame un pasillo, pues vos que sabes los pasillos. Entonces, obviamente, si es que es alguien que no ha estado expuesto, digamos, al género, y que no ha estado escuchando frecuentemente el pasillo, usualmente les cuesta trabajo, porque es como que raro el hecho de que es cada 3 tiempos, es un tiempo impar. Nosotros cuando estamos en el colegio nos hacen marchar en tiempos pares, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos marchando en el colegio? Estamos en la formación de lunes y es quiero 2, 3, 4, quiero 2, 3, 4. Entonces estamos acostumbrados hasta desde niños estamos acostumbrados hasta de una forma psicológica a que los tiempos siempre sean pares. 1, 2, 3, 4, quiero 2, 3, 4, quiero 2, 3, 4. Y en eso aparece esto. Y este tiempo es un tiempo de 3. Entonces obviamente se hace como que incompleto. Y eso es lo que suele sucederles a los que están recién aprendiendo a tocar el pasillo. Que es como que les parece incompleto. Es como que hace falta algo. Porque hace falta un tiempo. Pero esta es la forma en la que está construida prácticamente el 80 o el 90% de la música nacional. Y es porque los tiempos que vienen de estos son, como les decía, son evoluciones de ritmos europeos. Cuando los españoles vinieron acá, empezaron a ellos a interpretar pues, básicamente la música que ellos venían escuchando siempre, pero la empezaron a interpretar con los instrumentos que tenían a la mano, con los instrumentos con los que podían contar acá en este continente. Entonces obviamente justamente se valían de la guitarra, se valían del violín, que todavía es uno de los instrumentos que se utiliza bastante para esto, y empezaron a utilizar bastantes variaciones de instrumentos de cuerdas similares a la guitarra. De ahí es donde aparece el requinto, que es un instrumento muy, muy, muy parecido a la guitarra, pero que tiene una afinación bastante más aguda. Entonces, sí, más o menos algo así como que si yo toco la primera cuerda suelta de la guitarra, suena esta nota, que es la nota mi. Pero si yo toco la primera cuerda suelta del requinto, en cambio suena esta nota, que es la nota la. El requinto está afinado como que estuviésemos acá, entonces aquí es donde empieza. ¿Sí? Entonces eso le permite al requintista justamente poder desplazarse hasta notas mucho más agudas. El requintista viene a ser el lead, el que hace justamente las primas y las notas principales de melodía en el pasillo. Esto también es, de hecho, en la música latinoamericana, o sea, no es solamente en el pasillo, en los boleros, en la música... De hecho, justamente toda la música que vino descendiente de Europa, que llegó acá y que como que se adaptó, porque los criollos, los que ya vivían acá, que nacieron acá, pero que eran hijos de españoles, seguían teniendo esas influencias y empezaron a mezclarla un poco con los sonidos autóctonos, con los sonidos de acá. Sin embargo, a pesar de que hay variaciones en toda Latinoamérica,
ciertos elementos son similares y entre esos justamente la instrumentación. El requinto se utiliza mucho en México y hay otros instrumentos más también que son diferentes variaciones de la guitarra. Entonces son como guitarras más pequeñitas que son más agudas, de menos cuerdas, y etcétera. Entonces existen una variedad enorme, pero no quiero ir mucho más allá porque estamos hablando hoy día de los pasillos. El requinto creo que llega tiempo después. Sí, bueno, justamente es lo que le decía Leo, que el requinto es una variación justamente de la construcción de la guitarra para poder como que variar los tonos dentro de lo que estábamos haciendo. ¿Cómo usas la mano derecha para el pasillo al usar vitela y no uñeta? Bueno, sí, el usual, permítanme, sí tengo una uñeta. Lo usual para la música tradicional ecuatoriana, para el pasillo, es esto. Esta es la uñeta. Es lo caso, el Mario, en el requintista, él tiene tatuado esto en el brazo. Lo importante que es. Esto se pone aquí, entonces tú le pones aquí y entonces básicamente te da la libertad de poder ejecutar como que si fuese, digamos, de alguna manera con la técnica de música clásica, pero tienes el énfasis que le da el sonido de la vitela, ¿no? Porque la vitela siempre le hace sonar un poquito más duro. Yo no estoy acostumbrado, la verdad es que yo cada vez que me pongo una de estas cosas siento que me corta la circulación del dedo. Y no, por solo falta de costumbre y patán, que no me he dedicado realmente a hacerlo. Pero la técnica de ellos se basa muchísimo en utilizar los dedos y adicionalmente hacer los acentos. Entonces, si tú haces con uñeta, básicamente el ritmo del pasillo sería igual. Entonces, al rato de hacer esto, tú sientes siempre que los bajos tienen ese sonido que a su vez es punzante por la vitela, pero está como muteado, porque siempre la mano está apoyada aquí, entonces... Y el resto siempre son este tipo de golpes que se hace junto, así todos los dedos así para abajo. Hola a todos los que se están uniendo, buenas noches. Hola Alex, dice, porque tengo entendido que el que trajo el requinto fue el primer requintista del trío de los Panchos y ahí se adaptó para el pasillo y o sea, la verdad es que tendría que hacer una investigación, podemos hacer un poco de investigación ahora ya que estamos aquí. Requinto. O sea, bueno, la verdad es que el requintista de los Panchos es uno de esos buenazos, así requintistas que existen. El requinto origen. Pero sí, la verdad es que no podría yo decirte así como sí, a ciencia cierta. En este instante estamos buscándole en Doctor Google, nos va a dar la respuesta. De hecho, Doctor Wikipedia. Claro, es justamente habla de esto, de lo que yo les decía. Es como una afinación diferente de la guitarra, variación de la guitarra. Pero existen algunos estilos de variaciones de la guitarra. Entre eso aquí dice el sonido de 4 o 6 cuerdas se documenta en 1844 como que los primeros usos del requinto. Si es que es 1844, ahí sí ya no sé si es que coincidamos con lo que me decías del trío de los Panchos, pero los tríos mexicanos tienen unos requintistas espectaculares. Mis favoritos son los Tres Caballeros, pero también están los Tres Reyes, los Panchos, son gente que en serio lleva el requinto a un nivel espectacular. Bueno, regresando a lo que estábamos. Hola Emi, ¿cómo vas? Regresando a lo que estábamos. Yo toco con vitela, entonces la forma en la que yo toco es yo hago una variación de lo que les estaba mostrando que se hace con la uñeta. Simplemente yo hago los acentos igual de los bajos y utilizo los 3 dedos que me quedan sueltos para hacer justo el golpe que se hace así. Entonces tal vez no suene exactamente igual, pero funciona. Y de hecho, requintistas justo como el requintista de los Tres Reyes, él toca con vitela, él no toca con uñeta. Y en serio, o sea, el man no necesita. Pero igual, bueno, si vamos a hablar de requinto, ya les dije, pregúntenle a Mario Andrés, él es el man del requinto. Estamos hablando de pasillos en específico y estamos hablando un poco de la construcción del pasillo, estamos hablando un poco de la rítmica del pasillo y de cómo también funciona la armonía del pasillo, ¿ok? Entonces, el ritmo, como ya les estaba explicando, es un ritmo de 3 tiempos, ¿sí? En el que se hacen los acentos, como les indiqué, son siempre 2 golpes muteados y enseguida un golpe fuerte, que es el que se raspa con los dedos.
Entonces, 2, 3, 1, Otra cosa característica es que siempre se juega con los bajos del acorde. Entonces, tú tocas el acorde, por ejemplo, en este caso estoy tocando un acorde de La menor, ¿sí? Y lo que hago yo es, siempre cuando acento con la vitela, hago en los bajos, toco la tónica del acorde. Entonces, en este caso, si estoy tocando un acorde de La, toco la quinta cuerda, que es justo La. ¿Sí? Si estoy tocando un acorde de Do, voy a tocar también la quinta cuerda para hacer... ¿Sí? Si estoy tocando Mi, en cambio, asiento en la sexta cuerda. Porque esa es la característica, tienes que darle el bajo justo como en la tónica del acorde, siempre en la nota principal del acorde. Y luego de eso, usualmente se adorna, que es lo que estoy haciendo en este momento, y se adorna con el mismo arpegio, o sea, realmente no es como que estoy inventándome mucha cosa, sino que toco las otras dos notas del acorde. Si estoy tocando La menor, hago este Mi y luego hago este Do. Si estoy tocando Mi, por ejemplo, luego de Mi, toco la segunda, la quinta cuerda, perdón, que en este caso es un Si, y me voy a este Sol sostenido, que también es parte del acorde. ¿Y la guitarra eléctrica qué hace en los pasillos? ¡Ay, qué buena pregunta! Verás, existen guitarristas eléctricos en los pasillos, y de hecho sí hay, o sea, hay alguna gente que hace sonido en la música nacional en sí, utilizan guitarra eléctrica. El tipo de sonido que utilizan es un sonido bastante peculiar y bastante especial. No es el típico sonido que buscaría un guitarrista de rock o que tendría con distorsión o algo así. Más bien es un sonido bastante limpio y que tiene ciertas frecuencias acentuadas que no es como que las que normalmente se haría. Uno de mis favoritos son Los Gatos de Guaranda. ¡Qué bestia! Es una cosa hermosísima escucharles a Los Gatos de Guaranda. Cómo ellos interpretan con guitarra eléctrica. Y la guitarra eléctrica básicamente lo que hace es hacer una especie de dúo junto con el requinto. Es decir, permiten que siempre haya el acompañamiento que hace la guitarra acústica y las figuras que regularmente haría un requinto. Por ejemplo, si un requinto normalmente en esto haría... ¿No es cierto? Haría una figura como esas. Esa es la figura que vendría a ser la guitarra eléctrica. Obviamente el timbre que tendría en la guitarra eléctrica... Aquí tengo mi guitarra eléctrica. El timbre que tendría en la guitarra eléctrica es súper distinto. Yo ahorita, por ejemplo, tengo un poquito de distorsión. Nada de distorsión se utilizaría, pero sería algo así como... Es decir, haría más o menos lo que hace el requinto, porque la guitarra eléctrica también tiene estos tonos más agudos, entonces es como que haría, y lo que suelen hacer es justamente juegan un poco, entonces es como que durante el tema viene el estribillo, que es como que la figurita musical principal, que usualmente se resalta en la canción, y entonces usualmente la primera mitad la toca el requinto y la segunda mitad la toca la guitarra. Y es como que se van como repartiendo. O hacen, por ejemplo, el primer estribillo lo toca el uno, el segundo estribillo lo toca el otro. Igual mismo sucede también cuando al violín también le suelen hacer esto. Es decir, le suelen que haga como una especie de acompañamiento durante los tiempos en que el requinto está haciendo las figuras principales. Pero hay otros momentos, en cambio, en que él... Ya regresé. Ya, perdón, la conexión, pues ya nada, ¿qué le vamos a hacer? Ok, ya regresé, ya se desconectaron toditos, ya nada. Bueno, ok, los que se quedaron, de lujo, sigamos en esto. Entonces, como les decía, eso es lo que usualmente hacen la guitarra y el requinto, como que se dividen las partes, pero no es como que hace una gran diferencia. Ahora, la forma en la que yo toco la guitarra eléctrica en los requintos es totalmente distinta. Y es porque yo tengo, yo trato de hacer otra cosa. O sea, yo no trato de mantener como que el formato tradicional de la música nacional. Yo trato como que más bien de fusionarla
con rock, con música moderna, o sea, con cosas que suenen, diría que más actuales, aunque ya ahora la guitarra eléctrica ya no es tan actual, ¿no? Más bien ahora la guitarra eléctrica ya casi no existe en la música urbana, por ejemplo. Pero de todas maneras, hasta lo que mi generación, o sea, lo que le compete a mi generación, la guitarra eléctrica sí es como que un sonido mucho más moderno, el rock y esa vuelta. Entonces, que de alguna forma eso es lo que yo hago. Entonces, para eso tendríamos que hacer otro live completo solamente para explicar qué es lo que yo hago en la guitarra eléctrica en los pasillos, porque yo trato de fusionar y en la fusión es otra cosa. Y hoy día tenemos que hablar acerca de los pasillos. Ok. Entonces, nuevamente, como yo les decía, cuando uno toca una rítmica de un pasillo, cuando uno está sacando un pasillo, cualquiera que este sea, el pasillo siempre se construye a partir de que tocas el acorde y en el acorde tú tocas las tres notas que forman siempre el acorde. Yo sé que esto lo repito clase y clase, todas las clases siempre estoy diciendo, todos los acordes se forman de tres notas y estas tres notas son para ti. Entonces, las tres notas que forman el acorde, por ejemplo, si estoy tocando la menor, las tres notas que forman el acorde de la menor son la, do y mi. El otro día le hice a la mi, justo le di una escalita que es como que referente, que nos permite siempre ver todos los acordes. Espérense. Eso, sí, bueno, esto de hecho sí les puede funcionar. Si ustedes ven, aquí está. Esto es una escala de terceras, es do, mi, sol, si, re, fa, la, do. Nuevamente, esta es la nomenclatura que yo utilizo siempre, así es que si es que hasta ahora todavía siguen utilizando la otra nomenclatura, por Dios aprendan esto. Esto es do, mi, sol, si, re, fa, la, do, son las notas colocadas justo a terceras, que así es como se llama terceras, porque do, re, mi, bueno, ya no voy a complicarles la vida. Pero si uno sigue este patrón, do, mi, sol, si, re, fa, la, do, ¿sí? Lo voy a dejar puesto en el video de YouTube cuando lo suba a YouTube. Si uno sigue este patrón, uno puede encontrar todos los acordes. Porque la cuestión es aquí. Si yo quiero formar el acorde de do, como ustedes ven aquí, el acorde de do se forma de estas notas. Do, mi y sol. Esas son las tres notas. Si yo quiero formar el acorde de la, por ejemplo, ¿sí? Las tres notas que forman el acorde son la, do y, bueno, y sería mi, ¿no? Porque esto es cíclico. Esto de aquí se repite este do desde este mismo do. Entonces, la, do y la siguiente nota sería mi. Es el acorde de la. Si yo quiero formar el acorde de re menor, en cambio tendría re, fa y la, que son estas tres notas. Si yo quiero hacer el acorde de sol, es sol, si y re. Y así es como se forman todos los acordes. Siempre todos los acordes se forman de tres notas. Y todos están en este orden, siempre saltándose una, ¿cachas? Do, mi, sol, saltándose el re, saltándose el fa. Aquí se salta el la, aquí se salta el do. ¿Sí me ven? Es como saltándose una notita. Y entonces con esto yo siempre sé cuáles son las tres notas que forman el acorde. Pero más fácil que eso, simplemente tengo que mirar las notas que estoy pisando. El rato que yo estoy pisando, aquí estoy tocando mi, aquí estoy tocando do, aquí estoy tocando la, aquí estoy tocando mi, aquí estoy tocando la y aquí estoy tocando mi nuevamente. Es decir, tres notas que se repiten. Ya. Pero cuando uno toca el pasillo, lo más importante es justamente acentuar esas tres notas. Entonces cuando yo estoy tocando, hago el pasillo, lo hago así, toco la A. Y de ahí toco las otras dos notas del acorde. Si estoy tocando mi menor, ¿sí? Y así más o menos trato de manejarme en todos los acordes. Como el ritmo funciona más o menos de la misma manera, yo trato de hacer esto. Hay acordes en los que a veces es un poco más complicado y uno no puede hacer la misma figurita que estoy haciendo aquí, en estas posturas, por ejemplo en el re menor. Estoy tocando con el dedo pulgar aquí. Estoy haciendo eso, pero estoy al final como dándome modos para hacer lo mismo. Si estoy tocando, por ejemplo, un acorde de fa, se hace más complicado a veces porque tengo los dedos ocupados. Y tendría que hacer así como más difícil. Entonces hay veces en que para facilidad no haces eso, sino que simplemente vas cambiando de cuerda. Y al hacer eso, estás igualmente tocando el resto de notas del acorde. Entonces, así es como más o menos se maneja. Si yo toco el acorde de do, por ejemplo, lo que hago es subo el adornito, lo toco de aquí y
toco la nota de acá como que estuviese tocando un acorde así, el dedo. ¿Sí? Entonces, más o menos así es como funciona la parte rítmica y digamos los acordes principales con los que uno podría trabajar haciendo un pasillo, ¿ya? Pero ahorita vamos a ver algunos ejemplos de pasillos como para que tengamos una idea de qué nomás es lo que puede suceder dentro de la estructura de un pasillo. Vamos a tocar el aguacate. Si ven aquí, acabo de hacer un montón de cosas, ¿no? Estoy adornando, porque en este momento yo estoy tocando la figura del estribillo del aguacate, es decir, estoy tocando lo que haría el requinto y además estoy acompañándome con la guitarra. Entonces, cuando yo hago eso, ya estoy como que haciendo un poco más de ejercicio en el movimiento de las manos, porque estoy haciendo algunas cosas simultáneamente. Ahora, eso no quiere decir que siempre tenga que ser así. Usualmente la guitarra se encarga del acompañamiento y quien se encarga de hacer la melodía es el requinto. Pero en este caso, como estoy yo solo, estoy tratando de hacer ambas cosas. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, trato todo el tiempo de que aunque yo estoy tocando la figura que está haciendo el requinto, trato de que el acompañamiento mantenga la misma rítmica. ¿Sí? Entonces, en la rítmica yo incluso voy poniendo las notas que adornan. Por ejemplo, en este comienzo, el comienzo de esta canción es... Esa es la figura, ¿no? Y normalmente eso yo lo acompañaría con un si menor. ¿Sí? Y entonces estoy haciendo con el si menor justo la figura de lo que yo les contaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me doy modos justamente para poder tocar lo mismo. Como estoy ocupado haciendo otras cosas, entonces busco otros lugares en donde yo pueda tocar las notas del acompañamiento. ¿Cachan? ¿Sí? Mientras sigo tocando las notas del requinto. Ahora, el requinto usualmente no solo toca, como yo hice ahorita, sino que el requinto hace adornos. ¿Sí? Y ese tipo de adornos siempre se construyen en base justo al acorde sobre el cual uno está tocando. Entonces, el requintista tiene que ser muy hábil, porque el requintista tiene que saber cuál es el acorde que se está utilizando y seguir las notas de ese acorde. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el requintista busca otras posturas u otros lugares donde puede encontrar las notas del acorde y toca la melodía, pero siempre adornándola con justo las notas que faltan del acorde. Es decir, si aquí yo, por ejemplo, en la melodía estoy tocando este re, yo lo adorno tocándole, o sea, simultáneamente lo armonizo tocando con otra nota del acorde, que en este caso es si. ¿Sí? ¿Sí? Y más o menos así es como funciona. Es decir, tratas... el requintista, por eso les digo, para ser requintista se necesita mucho conocimiento de lo que está sucediendo en la canción. Es decir, tal vez es un poco más exigente que lo que normalmente haría un guitarrista que hace primas. Porque usualmente el guitarrista que hace primas, usualmente, no estoy hablando, ¿no? Porque ya dependiendo de los géneros, no estoy hablando en jazz. Pero por ejemplo, si yo estoy haciendo una improvisación en rock, usualmente, lo que hago yo es como que me conozco una escala. Me conozco la escala que está la canción y más o menos yo digo, ok, si esta canción está en fa sostenido menor, entonces yo tengo que tocar las notas de la escala y pues con esas notas yo voy improvisando y voy haciendo figuras, ¿ya? Y con eso más o menos me va. En el caso del requinto es un poquito más complicado porque él todo el tiempo está haciendo estas figuras, pero simultáneamente como que va haciendo el resto de notas del acorde, acompañándose a sí mismo. Entonces, el requintista está totalmente consciente todo el tiempo de qué es lo que está sucediendo y cuáles son los cambios armónicos, qué es lo que está pasando en la armonía. Si yo cambio de este acorde, me voy a otro acorde. Entonces, él sabe que eso es lo que tiene que hacer él y él junto en la melodía que él va armando también va tocando el resto de notas del acorde.
Entonces sí es una cuestión que es un poco complicada, o sea, ser requintista no es cualquier cosa, por eso es que de hecho es como que tú vas ascendiendo de nivel en la música nacional, siendo como primero guitarrista que acompaña solamente. Luego eres un guitarrista que acompaña y además hace ciertas melodías o hace ciertos adornos. Y luego pasas a ser un requintista, que ya es como que el nivel superior, si me hago entender de alguna forma. Ahora, no quiere decir que en la guitarra no puedas hacer, como en el caso de lo que yo estoy haciendo. Yo estoy reemplazando lo que el requinto hace y yo mismo estoy encargándome de llenar todos los espacios. Yo mismo me hago el acompañamiento, yo mismo toco la melodía. Pero eso es como que complicado. O sea, y yo lo estoy haciendo basado en... lo estoy haciendo basado también en mis estudios de música clásica, que de alguna forma a mí me enseñaron a hacer eso mismo, porque en la música clásica uno mismo toca y uno mismo se acompaña. Entonces más o menos por ahí es por donde yo mezclo las ideas y así es como yo construyo mis propios arreglos para los pasillos, porque cuando yo toco algún pasillo, usualmente yo le hago mi propio arreglo, no toco otra cosa que haya sido previamente escrito. A ver, dice Alain Daniel, dice Agni, ¿tú lees partituras en los pasillos en vivo o te aprendes antes de? No, yo me aprendo. Leer partitura, o sea, lo que yo podría leer es un cifrado para el pasillo, que eso es como que más lógico. En el pasillo tú podrías tener una estructura de cifrado, eso que querría decir es que me pusieras como el orden de los acordes en el que van apareciendo y en base a eso yo podría ir tocando, justamente leyendo eso. Pero así como que leer una partitura, o sea, claro, obviamente si es un músico clásico y un músico estudiado y que se acostumbra a hacer lectura a primera vista, pues sí, tienes que aprender a leer. Y obviamente se lo puede hacer, no estoy diciendo que no, si es que yo me tomo el tiempo de escribir una partitura exactamente así como todo lo que estoy tocando yo aquí en este momento, o... sí. Se me rompió esta uña de aquí y no puedo tocar. Es decir, yo podría escribir esto en una partitura y darle a un guitarrista y decirle cómo interprétalo. De hecho, así también se aprende mucho. Yo cuando estudiaba en el Conservatorio Nacional había partituras, arreglos ya previamente hechos de guitarra como manera de estudio para justo aprender digitación y aprender este tipo de cosas. Sin embargo, yo no leo no porque no sepa leer la partitura. Yo no soy el guitarrista que lee a primera vista. Entiendo totalmente y puedo leer y escribir una partitura, pero no soy tan hábil haciendo eso de lectura a primera vista, porque yo me he dedicado más a otra área, que es el área más bien de crear, de composición, más que de ejecución. Hay diferentes tipos de músicos y pues, obviamente para cada uno es una habilidad especial, ¿no? O sea, leer partitura a primera vista no es nada sencillo y de hecho requiere de muchísimo entrenamiento. Yo no me he entrenado en eso porque yo no hago eso, ¿cachas? No es como que a mí me pones una partitura delante y enseguida le toco. No, me tomo un rato, le voy leyendo y después de eso la toco. Sin embargo, como te digo, hay otros guitarristas, hay otros músicos que suelen decir, así que hasta como manera de chiste, dice, si ese man se para una mosca ahí, el man toca esa mosca, porque es que de ley son súper rápidos. El entrenamiento para poder leer partituras súper rápido es un entrenamiento que es casi como... ¿Algunas veces han jugado Guitar Hero o Rock Band? Esos juegos, ¿no es cierto? Que ponen la canción y vos vas viendo unos colorcitos y vas atinándole a los colorcitos y vas jugando así. Ya, eso pero multiplicado por 10. ¿Ya? O sea, porque es más o menos lo mismo. Tú vas viendo en la partitura cuál es la notita que se acerca y vos ya sabes cuál es la aplastas. De hecho, el pensamiento de alguien que lee partitura es súper diferente a lo que uno pensaría. Normalmente cuando alguien lee partitura, cree que, o sea, cuando uno piensa que es así como se lee, uno piensa que yo veo la nota y digo es la nota do, o es la nota re, o es la nota si, o es la nota la. En realidad no funciona así. En realidad es como que más bien un movimiento mecánico. Tú ves la nota ahí y tú tocas aquí. O sea, es así como que no piensas mucho en cómo se llama esa nota o qué nota es, sino que tú ya ves el movimiento y tú más o menos replicas el movimiento en el instrumento, moviéndote en función de... Eso se toca aquí, si me cachas. Entonces, es una cuestión un poco más mecánica en ese sentido, pero se requiere de mucha habilidad. Volviendo a los pasillos, yo a veces soy disperso, mi mente dispersa, me lleva a otros lados.
Entonces, volviendo a la cuestión de los pasillos. Cuando uno está tocando simultáneamente, como en el caso de lo que yo estoy haciendo, yo tengo que tener mucho, como que muy presente qué es lo que yo estoy haciendo, porque yo no solo estoy tocando la melodía, sino que también estoy acompañándome. De alguna manera, eso es lo que hacen los requintistas todo el tiempo. Es decir, el requintista todo el tiempo sabe cuál es el acorde sobre el cual está tocando la melodía y sobre eso va tocando. Adicionalmente a eso, el requintista tiene la característica y la cualidad de adornar la melodía de cierta forma, que es una forma muy específica de los pasillos. La forma de los pasillos se hace bajo una técnica que es de la escuela barroca de la música clásica, ¿sí? Porque barroco básicamente quiere decir que es sobreadornado. Es decir, no haces melodías sencillas y simples, sino que si tú agarras la melodía sencilla y la conviertes en algo súper más complicado, lleno de adornitos, lleno de figuras. Por eso es que yo les decía, la figura normal sería... Pero un requintista la tocaría... Si me cachan, no sé cómo... Sí. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace eso, tú cachas que la melodía está como súper adornada. Y eso es una técnica de la música, de la época de la música barroca, clásica, ¿sí? Que eso viene, estamos hablando, esa es la que tiene casi 500 años de antigüedad, que es justamente la técnica más adornada, es la música como cuando uno escucha a Johann Sebastian Bach. Ahí uno escucha ese tipo de adornos. No sé si han cachado que en la música clásica de la época de Bach siempre hay es súper adornada. Mientras que, por ejemplo, en la era romántica de la música clásica, más bien son notas más largas y más dramáticas. Entonces, sí hay una diferencia en la característica de la ejecución. Y en la característica de la ejecución de la música tradicional, de la música nacional, está más bien más arraigado justamente hacia el estilo barroco. Y si ustedes se dan cuenta es porque los ecuatorianos en sí somos bastante barrocos. Es decir, no sé si ustedes han ido a las iglesias y ven cómo es la arquitectura en la mayoría de las iglesias, es barroco. Es decir, uno entra y es como cuando tú ves el cuadro es llenito de 20.000 detalles y solo el marco del cuadro tiene así como 40.000 guaraguitas y adornos y un montón de cosas, y en el cuadro aparecen 40 imágenes y un montón, y es porque es sobrecargado de un montón de detalles. Esa es la escuela barroca y eso es como que muy característico de nuestra música y específicamente del pasillo, que es de lo que estamos hablando ahorita. Ahora, no es de confundir. El pasillo no es el bolero, el pasillo no es el albazo, el pasillo no es el San Juanito, son ritmos diferentes, ¿sí? Todo el mundo cuando es el típico 1 de octubre, y yo siempre lo festejo de hecho, todo el mundo le pone de ejemplo al JJ, que de hecho era más famoso por cantar valses y por cantar boleros que por cantar pasillos, pero le hicieron a él, en honor a él, que es justo el 1 de octubre, el día en que él nació, le hicieron en honor a él el día del pasillo, y todo el mundo cree que que eso es un pasillo, eso no es un pasillo, eso es un bolero, y no es un bolero ecuatoriano, ni pasillo ecuatoriano, es un bolero puertorriqueño. Pero de todas maneras es como que porque era tan famosa esa canción y él era tan famoso y tan reconocido en el género que pues obviamente por eso todo el mundo lo confunde, pero eso no es necesariamente un pasillo. El pasillo es de este ritmo del que estamos hablando ahorita, ¿sí? Entonces, nuevamente, un ritmo de 3 tiempos. Ahora, el pasillo tiene adicionalmente una característica que es una característica no exclusiva del pasillo, pero que es muy notoria justo en la forma de la ejecución del pasillo. Y es que cuando pasas de un acorde a otro acorde, usualmente haces lo que se conocen como las llamadas, que yo ya había hablado de esto en algunas de las otras clases, que es una aproximación del acorde donde estás al siguiente acorde al donde te estás moviendo. Entonces, supongamos que yo estoy tocando el acorde de la menor y me voy a ir al acorde de mi mayor. Entonces, usualmente yo estoy tocando la menor y cuando paso al mi mayor no es que hago... O sea, puedo hacerlo en algún caso,
pero muy frecuentemente se hace un paso entre lo uno y lo otro. Y ese paso es lo que se llama la llamada, que es justo o sea, es llamada por eso, ¿no? Porque es como que te anticipa que vas a cambiar al acorde y suena así. ¿Sí? Entonces, eso es una llamada. ¿Qué específicamente es la llamada? Como yo les digo, es una aproximación de un acorde hacia el siguiente acorde. Usualmente se lo hace en el tiempo del adorno rítmico del pasillo. Es decir, en vez de hacer eso, ¿sí? Y la forma más correcta de hacerla es siempre buscando hacer aproximaciones que de alguna forma lleguen cromáticamente hacia el siguiente acorde, pero no de la forma en la que lo hace el jazz, porque, o sea, sí hay una diferencia, no sé, si yo hiciera lo mismo en jazz, me movería nota por nota cromáticamente, ¿se me cachan? Yo me acercaría y trataría como de llegar desde la nota del un acorde al otro y trataría de moverme en lo que se conocen como los walking bass, que es la forma en la que los bajistas tocan siempre el jazz, es moviéndose de una nota a la otra, paseando así cromáticamente casi por todo el brazo del instrumento. En el caso de la música nacional, de la música tradicional, no haces walking bass. Puede combinarse, y por eso es que también muchas veces se fusiona el pasillo con el jazz. O sea, no es tan complicado hacer la fusión justamente porque comparten ese tipo de características del hecho de que tienen que hacer llamadas. Sin embargo, la llamada en sí no es lo mismo, no es de la misma forma que haces la llamada. En el caso de la música de los pasillos en específico, la llamada se hace dentro de la escala, más o menos en la escala en la que estás tocando. ¿Ok? Porque tú sabes en qué tonalidad estás trabajando cuando tú estás tocando un pasillo. Usualmente tú sabes en qué tonalidad está. De hecho, así es como casi siempre se define. Tú dices, ¿en qué tono vamos a tocar este pasillo? Entonces te dicen en la. Entonces el rato en que tú ya sabes qué es en la, tú ya sabes que estás tocando la escala de la, ¿sí? Pero no te quedas ahí, sino que sabes que vas a tocar la escala de la y todas las variaciones posibles de esta escala que permiten justamente hacer esas llamadas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de esto específico, yo estoy pasándome de la menor a un mi mayor. Y como me estoy pasando de la menor al mi mayor, estoy haciendo un paso que es la, sol, fa, mi. ¿Sí? La manera en la que estoy haciendo es porque me estoy moviendo justo dentro de las notas que pertenecen a la escala de la menor, que es do, re, mi, fa, sol, la, si. Es la misma escala que la escala de do, son las notas naturales, ¿ya? Pero la forma, ¿por qué lo estoy haciendo de esta manera y por qué exactamente así funciona? Es porque cuando yo hago el movimiento, este paso que estoy haciendo en la escala coincide que me permite acercarme hasta llegar a este punto, a llegar al punto del fa, porque el fa se acerca cromáticamente, es decir, está al ladito del mi, que es a donde estoy tratando de llegar. En muchos casos, en muchísimos casos en los pasillos, ni siquiera hacen la figura completa de, sino que simplemente están tocando el la y tocan solo esta nota, que es la nota que hace la aproximación, es decir, en este caso el fa, hacia el mi. ¿Sí? Entonces, la forma correcta de hacer las llamadas es justamente pensando en que uno va a hacer esa aproximación. Si yo quisiera regresar del mi a la menor, en cambio tengo que pensar de otra manera, porque en este caso yo ni siquiera voy a utilizar notas de la escala de la menor, porque yo estoy tocando un acorde que no le pertenece a la escala de la menor. El acorde de mi mayor es un acorde que no pertenece a la escala de la menor, es un acorde que es alterado respecto a esa escala, y ya les voy a explicar cómo es que funciona y cómo es que aparece ese acorde. Pero lo que sucede cuando uno está haciendo una llamada es que yo toco mi, y la escala que toco cuando estoy en mi es la escala a la que pertenece este nuevo acorde, no la escala de la menor, sino que en este caso es la escala de la mayor. Ya voy a explicarles por qué. Pero la forma en la que se hace es que yo hago la aproximación así. ¿Sí ven? Es decir, me estoy acercando de tal manera de que yo llegue a este sol sostenido para moverme hacia el la. Es decir, siempre hago esa como pequeña aproximación cromática, que es la parte más importante de todo. Es decir, yo estoy en la menor, hago lo que quiera que se haga la figura y termino aquí para irme a mi.
estoy en mi y hago lo que quiera que sea que termine aquí para irme a la. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como que la forma en la que se calcula, más o menos, porque usualmente, y de hecho cuando uno habla con muchos músicos de la música nacional, no es que todos sean estudiadísimos en como conservatorio y entiendan tonalidades y entiendan todo esto. Ellos más o menos lo que entienden es como qué es lo que tienen que hacer para llegar de un acorde al otro. Y es justamente así el pensamiento. Si yo lo que tengo que hacer es que estoy tocando esto y tengo que poner esta nota para irme acá, o si no estoy en esta nota, en este acorde, entonces tengo que poner esta nota para irme acá, ¿sí? Y más o menos así es como funciona, porque no, la idea no es... hay que entender que no viene de una escuela digamos, de estudio así. Nosotros hemos implementado ese estudio y hemos aumentado eso dentro de nuestros estudios en las universidades, en las escuelas de música. Se ha implementado la música nacional para como que darle sentido y tratar de encontrar cómo funciona, ¿sí? Pero realmente no todos los músicos de música, y no, bueno, no estoy diciendo no todos, ¿no? Hay muchos músicos de música nacional que saben muchísimo, ¿no? Y obviamente saben, de hecho. Pero realmente no se trata de eso, no se trata de como que entender la teoría musical, sino de entender qué es lo que estás tratando de hacer con el instrumento. Me acuerdo porque justamente ¿quién era el que me preguntó? El Carlitos Jacome, justo él me preguntó y me dijo, oye, loco, ¿cómo hago para que las llamadas sean más sentidas así? Esa es la manera. O sea, la manera es justamente haciendo ese tipo de aproximaciones. Así como agarras una nota y te mueves a la nota de ella. Y es justamente como haciendo ese tipo de aproximaciones que funciona y suena a lo que tú quieres que suene. Ahora, voy a explicarles el por qué les decía que el un acorde pertenece a la tonalidad, que el otro acorde no pertenece a la tonalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso es importantísimo entender. En los pasillos, muy frecuentemente se hace algo que se conoce como la modulación introtonal. La modulación introtonal es básicamente que tú vas a hacer como que dar la idea de que estás haciendo una modulación tonal, pero siempre regresas igual a la misma tonalidad en la que estabas originalmente. En este caso yo estoy en la menor, ¿sí? Y me voy a un acorde de mi mayor que no es parte de la tonalidad, pero yo siempre regreso a la menor, ¿sí? Y entonces la forma en la que esto se hace es siempre tomando prestado lo que se conocen como los dominantes. De esto yo hablé la otra clase que estuvimos justo conversando respecto a esto, cuando estábamos haciendo el análisis de To Be With You, de la canción de Mr. Big. En la que les expliqué que muy frecuentemente se utiliza lo que es un acorde dominante. El acorde dominante no es algo que se utilice solo en los pasillos o en la música nacional, es algo que se utiliza en toda la música, se utiliza muchísimo en todos lados. ¿Qué es lo que hace un acorde dominante? Un acorde dominante lo que hace es que da énfasis a un tono. Si yo estoy tocando la menor, el rato que yo pongo el acorde de mi, me da ganas de volver a la menor. Porque la menor es el acorde donde descansa todo. Y el mi mayor, en cambio, es un acorde súper tenso, que no pertenece a la tonalidad y que me genera la sensación de como una especie de incomodidad en el oído que me dice como, no, loco, regresa a la menor, tienes que regresar al eje, ¿ya? Entonces ese es un acorde dominante. El acorde dominante siempre es un acorde que genera tensión para que tú vuelvas otra vez a donde tenías que ir. Entonces si tú estás en la menor... sienten como cuando yo descanso en la menor, descansa realmente. Mientras que cuando yo paro en mi mayor no se siente que descanso, se siente como que hace falta que yo continúe haciendo algo más. Y la razón del por qué es justamente porque este acorde es un acorde dominante. El acorde dominante siempre requiere resolución. Y entonces es dominante, resolución, ¿sí? Y eso es justamente lo que uno hace. ¿Cómo ahora yo sé cuál es el acorde dominante que puedo utilizar? No es tan difícil, hay que contar 5 nomás. Si yo voy a tocar el acorde de la menor, el acorde dominante va a ser mi, la, si, do, re, mi. Siempre es el acorde 5 y siempre es un acorde mayor. Y en muchos casos es un acorde mayor 7, o sea, es decir, mi 7. ¿Sí?
La razón del por qué es justamente porque mientras más disonante le hagas al acorde, mientras más tenso le hagas, más ganas te va a dar otra vez de regresar a la tónica, o sea, al acorde eje. Si me cachas, siempre va a ser así como, eso que estás poniendo ahí como... descansa. Entonces, esto es algo que no, lo que digo, no es teoría de música nacional o de pasillos específicamente. Esto sucede en muchísima música y como yo les decía, la música, casi todos los géneros musicales se basan en ese concepto de tensión y relax, tensión y relax. Es como que generas tensión para irte a algún lado. Entonces, en el caso de esto, yo estoy tocando un pasillo, estoy tocando en la menor. Descansan en la menor. El mi, lo único que me genera es la sensación esa como de tensión. ¿Ya? Ahora, ese acorde, como ya les dije, es un acorde que no pertenece a la tonalidad de la menor. De hecho, pertenece a la tonalidad de la mayor. Pero eso ya es otra cosa, porque eso es otra cuestión. Entonces, cuando uno hace las resoluciones y los movimientos, estos como las aproximaciones, que son las llamadas, uno utiliza la escala a la que pertenece el acorde que estás poniendo. Entonces, de ahí es de donde sale el por qué yo aquí estoy utilizando mi, fa sostenido, sol sostenido, la, porque yo bien podría hacer irme a la mayor. Que de hecho es otra de las características también de los pasillos y de la música nacional. Siempre hay un momento, bueno, tal vez no siempre, pero muchísimas veces hay momentos en los que te vas a mayor. ¿Sí? Y tú sientes esto no es solamente en la música nacional, no solamente en los pasillos, sino que esto tú lo sientes en muchísima música latinoamericana. El otro día estaba tocando, ¿cómo se llama esa de Café Tacuba? De menor a mayor. Y ellos justo dicen eso en la mitad de la canción. Y es porque pasan del acorde que normalmente están resolviendo un acorde menor durante toda la canción y se van a mayor. ¿Ya? Y es súper loco porque es una sensación súper tradicional y súper característica de la música. Cuando yo por ejemplo, yo tengo el pasillo El Hermoso Ser. Y en El Hermoso Ser yo también hago eso. Estoy tocando... y después hago... Si estamos en línea todavía, ya, ok. Entonces me entran llamadas. No me llamen, así ahorita no me llamen, ¿cachai? Entonces, como les decía, ¿cuál es la cuestión aquí? Que yo estoy tocando do, toco mi mayor y me voy a la menor. Justo estoy haciendo la resolución de lo que yo les decía. Hago el mi mayor, que no le pertenece a la tonalidad, pero que me genera la tensión para resolver a la menor. Pero en un momento determinado, que es justo después del segundo estribillo, me voy a la mayor. ¿Por qué? Porque el acorde dominante es dominante tanto para un acorde menor como para un acorde mayor, ¿sí? Y de hecho funciona naturalmente dentro de la escala mayor, por eso es que les decía que el dominante es perteneciendo al acorde de la mayor. Y entonces es súper fácil modular cuando uno simplemente utiliza el dominante, porque ese dominante me permite a mí irme ya sea a la menor o este dominante me permite irme a la mayor. ¿Sí? Así es como funciona en la música nacional y así es como funciona en los pasillos. Entonces muchísimas veces ustedes van a ver que este tipo de cosas suceden. Sucede que uno se va pues, justo del menor al mayor. Por ejemplo... besares y el corazón responde. Besares, besar. La primavera de mi amor contigo no tuvo perfume. Ahí estoy en mayor, me fui a mayor. ¿Sí? Eso es común en todos los pasillos, bueno, no en todos, pero en muchísimos pasillos de la música nacional se utiliza esa resolución para cambiar de mayor
a menor o de menor a mayor. Y simplemente lo que haces es utilizas el mismo dominante, pero en lugar de resolver hacia el acorde menor, que era el eje donde estabas originalmente, utilizas y te vas al acorde mayor. Entonces, ese tipo de cambios son son como que muy frecuentes y como muy tradicionales dentro de la música nacional, muy tradicionales dentro de los pasillos. Y es algo que podemos utilizar todo el tiempo. Cuando uno está, ya sea interpretando un pasillo, uno siempre se va a dar cuenta porque va a reconocer que se pasa a mayor. O asimismo cuando uno, si es que uno está componiendo pues esa es una de las herramientas súper útiles para hacerlo, ¿ok? Entonces, a ver, en el caso del aguacate no sucede. En el caso del aguacate no sucede. En el caso de esta acá, este soy yo. Brilla tu frente cual lumbre, la mía es pálida y mustia, tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre. Eres dulzura hechicera que me dice, eres tú la primavera y el invierno oscuro y triste. Son como en esta canción, por ejemplo, está en re menor. Pero iluminando alma tus abrojos, iluminando alma tus abrojos. Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, tan que de nada el hielo de este invierno. Dulces ojos. Ahí me fui a re mayor. ¿Se ven? Entonces es como que es muy natural y eso sucede frecuentemente en la música, en la música nacional, en los pasillos sucede muy frecuentemente que te vas a mayor. Otra cosa que sucede, perdón, antes de eso, esposa también hace un cambio a nivel de mayor de sí, o sea, sí, no me la sé. Escuchémosla. Esposa, pasillo. Pero bueno, esto es muy frecuente, como les decía, en los pasillos se utiliza muy frecuentemente ese paso del acorde mayor al acorde menor, o del acorde menor, perdón, al acorde mayor. Ahora, otra cosa que se utiliza también es dar la sensación de que nos vamos a otro lado diferente. Por ejemplo, si yo estoy en la menor, nuevamente, estoy tocando mi, que lo que hace es como que acentúa más todavía, pongo el dominante, regreso a la menor. Aquí hago la mayor 7. Y me fui a re menor. ¿Qué es lo que hice? Yo estoy pensando siempre a dónde voy a ir. Entonces, en este caso, yo quiero dar la sensación de que me estoy cambiando de tonalidad, que estoy modulando de tonalidad, pero esta vez ya no estoy en el mismo la, sino que estoy modulándome hacia re menor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Toco el acorde dominante de re menor para irme a re menor. ¿Cuál es el acorde dominante de re menor? La, porque como ya les dije, los dominantes simplemente cuentan 5. Re, mi, fa, sol, la. Y lo pongo la con la 7, justo para que sea disonante y para que me genere la sensación de... ¿sí? Ángel de luz. Este es justo el ejemplo. Tu sonrisa. Y de ahí regreso directo. Regreso a la menor. Es decir, eso es
lo que se conoce justo como les decía, como una modulación introtonal. Modulo, es decir, doy la ilusión de que me estoy yendo a otra tonalidad, que me estoy yendo a re menor. Entonces, ¿por qué? Porque pongo un acorde dominante que no, igual no pertenece a la tonalidad. Imagínense que estamos en la tonalidad de la menor y en eso pongo la mayor y lo pongo 7. Entonces queda así como dominante y me voy al re menor. Y entonces como ya haces eso, vos te quedas así como dices, oh, wow, eso, estoy ahora en re menor. Pero luego de eso, toco do, que es parte de la tonalidad natural, me voy al mi, ¿sí? Que es el mi mayor justo dominante, y resuelvo en el la menor. Entonces otra vez regresé, es decir, es como que modulé un ratito y regreso, modulé un ratito y regreso. Eso es muy frecuente también en la música nacional, en los pasillos. Ahorita estaba tocando justo Ángel de Luz. Ángel de Luz. La menor. Miren en la aproximación. Mi mayor. El dominante. Ahí va la llamada. Una sonrisa. ¿Cachas cómo se siente? Me fui a mayor, pero me voy al mayor dominante. Descansa en el re menor. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando yo hago eso, yo juego con la sensación de eso. Es como que me estoy modulando, pero no estoy modulando. Ya regresé otra vez. Entonces, otra vez. Y eso se puede hacer. De hecho, este tipo de dominantes que estoy poniendo, tú los puedes poner para cualquier tonalidad. O sea, puedes agarrar, estás en una canción, metes un dominante y te largas a otro lado y luego regresas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo inteligente en este sentido y por qué funciona y funciona bien? Es porque cuando yo pongo este dominante, estoy generando la sensación de que modulo a re menor. Y re menor es uno de los acordes de la misma tonalidad en la que yo estaba. Es decir, no es que estoy modulando a otro lado, ¿se me cacha? Sino que estoy modulando a un acorde que pertenece a la misma tonalidad. Entonces, como pertenece a la misma tonalidad, no resulta tan duro al oído escuchar que cuando regresas. Sí, porque no es como que sientes que otra vez estás modulando, no es una modulación tras otra modulación, sino que es como que, por eso se conoce como modulación introtonal, porque es una modulación dentro de la tonalidad. O sea, modulas a un acorde que pertenece dentro de la misma tonalidad, entonces no te das cuenta, sientes como que algo pasó, pero no estás muy seguro, se sintió como que cambió el eje, pero después de eso ya regresaste al otro eje que era el original donde estabas y descansa nuevamente todo el tema. Perdón, voy a responder aquí, me dicen... Agni, ¿dónde podemos encontrar material para los autodidactas que nos permite estudiar la teoría del pasillo? ¿Existe algún libro específico? Voy a retomar esto, es algo que yo, de hecho, una de mis alumnas, la Andrea Muñoz, ella sabe, porque yo con ella conversé un ratazo de esto. Yo empecé un proyecto que se llama The Real Book de la música nacional. Para los que saben jazz, para los que estudian jazz, ellos deben conocer que existe una cosa que se llama el Real Book del jazz. De hecho, existen más de uno, existen 2 o 3, creo. Y lo que tiene ese libro, que es el The Real Book, es todo lo que se conocen como los estándares de jazz. El estándar de jazz son como que los temas de que si tú vas a estudiar jazz, tú tienes que saberte esas canciones. O sea, esas son las canciones que tienes que saberte, sea como sea. Si tú vas a estudiar jazz, esas son las canciones. Si tú quieres considerarte un man que toca jazz, tienes que saberte las canciones que están en ese libro. Entonces, si tú ya te sabes esas que son los estándares de jazz, si tú te los sabes, si tú entiendes cómo funcionan y los estudias y los aprendes, entonces tú ya puedes considerarte como que tienes, o sea, eres un man que toca jazz, ¿ya? Entonces, en las escuelas de música jazz, usualmente se utiliza este libro, porque es ya como estandarizado, en donde se encuentran justamente todos los temas principales del jazz, digamos, ¿ya? Entonces tú te aprendes todos esos. En la música nacional sucede más o menos lo mismo, pero no hay un libro. Y es un proyecto que yo empecé a hacer, y de hecho justo estuve haciendo una investigación, me reuní con varios músicos que son importantazos acá de música nacional, gente como el Julio Andrade, gente como el Marcelo Sánchez, que son guitarristas, requintistas, gente que realmente están empapadísimos de la música nacional. Y yo les dije, denme cuáles son los temas principales, porque tenemos que llegar a construir justamente esto. Lastimosamente no existe todavía.
Entonces sí, ese es un compromiso que yo tengo más desde la perspectiva educacional, porque en serio me parece que es importantísimo y todos los que alguna vez digan yo quiero aprender a tocar música nacional deberían tener un real book de la música nacional, que sea un libro en el que vos digas como, si yo quiero decir que yo sé la música nacional tengo que saberme esto, porque sí existen esos temas, es decir, si tú no te sabes del aguacate, no puedes decir que sabes tocar pasillos, ¿sí me cachas? Es como, es obvio que tienes que saberte el aguacate, es un estándar de la música nacional, es algo que tienes que de ley saber para que tú puedas decir, bueno, sí, yo sé música nacional, ¿sí me cachas? O, no sé, Esta pena mía, o canciones que son características de nuestra música y que son importantísimas dentro del vocabulario de la música nacional. Entonces, si tú no las conoces, pues no puedes decir que la tocas. Entonces, sí, lastimosamente yo no he encontrado así como material bibliográfico en ese sentido y creo que yo tengo que dedicarme a hacer. Yo me acuerdo que conversaba esto con una de mis alumnas y yo le decía, y ella me decía, qué bestia, qué buena idea, sino que, claro, requiere de bastantes recursos. Entonces voy a empezar una campaña para crear The Real Book, pero de la música nacional, de los pasillos, para que tengamos algo en qué basarnos, ¿no? Entonces uno diga, ok, yo estudio esto y a partir de esto ya puedo decir, yo toco música nacional, toco pasillos. ¿Qué nos recomiendas para poder transportar más rápido? Ah, ok, esto es otra cosa que es importante dentro de los pasillos. Ya, pues, ¿para cuándo el libro? Me dice, exacto, justo eso. Ok, entonces, vamos a hablar de la última característica, o digamos de una de las últimas principales características del pasillo, que es justamente el movimiento de resolución final del pasillo. El pasillo casi siempre termina haciendo esta figura. ¿Sí? Este es un movimiento que sucede, como por ejemplo yo estaba en la que estaba cantando Ángel de Luz, o en la otra que estaba... Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, porque me emanan el hielo de este invierno. Siempre hay ese. ¿Sí? Eso es muy característico de ese desafinado de guitarra. Pero eso es muy característico siempre. Y esa resolución básicamente es a partir de esto. Si nosotros estamos en una tonalidad como la tonalidad de La menor, ¿sí? El La menor pasa a ser el número 1, el acorde número 1, ¿sí? Porque es el eje, la raíz de donde estamos moviéndonos. Entonces la resolución esta siempre va a ser 3, 5, 1. Y esa es la resolución siempre. Pero tomando en consideración de que el 1 es justo el eje del que estamos partiendo. En este caso, como les digo, si estoy hablando de La menor, el 3 vendría a ser Do, porque estoy La, Si, Do. ¿Sí? Entonces yo tendría que arrancar en Do. Después del Do me voy al dominante, y por eso es que es el 5, pero tiene que ser el acorde 5 dominante, es decir, tengo que irme al Mi mayor en este caso, para de ahí resolver, y siempre funciona así. Ese es el tipo de resolución. Entonces tú haces, incluso son varias llamadas características que se utilizan para esto, que es justo esto. Yo toco el Do, que es el acorde 3 en este caso. Me voy al Mi mayor y me voy al La menor. ¿Sí? Y ahí termino. ¿Sí? O lo hago así. Eso es eso está en todos los pasillos. Uno siempre escucha el final del pasillo, el pasillo termina así. Esa es la manera en la que termina el pasillo. ¿Por qué? Porque eso es como que la característica resolutiva del género, ¿se me cachas? Entonces, no quiere decir que uno no puede inventar un pasillo que no tenga eso, porque de ley hay, y sí, de hecho existen, pero es como que algo muy frecuente, es tan frecuente que lo vas a encontrar prácticamente en todo lado. Nuevamente, como yo les decía, como el aguacate. Por ejemplo, ahorita estoy tocando el Fa sostenido menor. Yo te daré mi amor, mi fe, todas mis ilusiones tuyas son. Y aquí viene la resolución del pasillo. Pero tú no olvidas
olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo, tu mayor anhelo y tu ilusión. Estoy haciendo lo mismo, es tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Estoy tocando en este caso, como estoy en fa sostenido, el acorde 3 es la, fa sostenido, sol, la. ¿Sí? Entonces me voy a do sostenido, que es el dominante, porque si estoy en fa sostenido es fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si sostenido, do sostenido es el dominante. Y tu ilusión. ¿Sí? Y eso es, o sea, como les digo, eso van a escuchar prácticamente en todos los pasillos que existen, ¿ya? El Pepín, hola ñaño lindo, al pasillo clásico, hermoso, ñaño. Qué lindo, el papá del Pepín es era compositor y tiene un pasillo bellísimo que se llama Tú. De hecho, yo lo toqué el otro día, ¿no? Y lo subí a una de mis historias. Es una cosa bellísima. A mí me encanta la gente que son autores y creadores de más música nacional, porque la música nacional como que se queda, digamos, estancada en el hecho de que lo que se hace, se sigue interpretando temas que tienen 50, 60, 70 años, y como que creadores de nueva música sí los existen, sí los hay, y de hecho yo soy amigo de algunos que son gente a quien yo respeto y admiro muchísimo, pero no es tan frecuente. Casi siempre el círculo de la música nacional se mueve en tocar los mismos típicos pasillos una y otra vez. Entonces, para los que son creadores, para mí siempre es como que yo tengo un grado de respeto gigante. Ok, dice, lo que me preguntabas, ¿cómo hacer para cuando tienes que cambiar? Verán, es muy frecuente que los pasillos se toquen en diferentes tonalidades, o sea, cuando tienes que transportar, me decían la pregunta, porque no siempre vas a tocar el pasillo en la misma tonalidad, y eso es algo que es característico de la música nacional, de los pasillos, no de otros géneros musicales. Por ejemplo, cuando yo toco, no sé, una canción de Queen, yo espero que la canción de Queen sea tocada en el tono original de la canción, ¿cachas? Para que la gracia está en escucharle al man que canta igualito que Freddie Mercury, si me cachas, como lograr que, hijo madre, es un man que canta así. O si voy a tocar un tema de Guns N' Roses, lo que quiero es que el cantante cante como el Axl Rose, si me cachas, o sea, que llegue a ese mismo tono. Entonces, usualmente en ese tipo de música no se modula el tono de la canción, es decir, no se la interpreta transportada en otra tonalidad. Casi nunca. Casi siempre es como que esa es la tonalidad en la que se estableció la canción, y en esa tonalidad es en la que se tiene que tocar siempre. No ves que haya mucha variación en ese sentido. Pero en los pasillos es totalmente diferente, porque el pasillo sí se adapta a la tesitura de voz del cantante. Entonces, por ejemplo, si yo estoy tocando el aguacate, a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión, ¿no es cierto? Pero si yo tengo la voz más grave, bueno, yo estoy tocando ahorita en cualquier tono, estoy tocando en fa sostenido menor, como decía, pero si yo tengo la voz más grave, me voy a ir para atrás, y entonces no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Acabo de cantar lo mismo, pero en este caso le bajé un tono, pero para mi voz fue como que tuve que irme mucho más arriba. Y eso sucede en muchísima música. O sea, todos los pasillos se alteran y se mueven. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Y qué es lo como que uno tiene que tratar de aprender para poder hacer esos cambios, esas transportaciones rápidamente? Es como aprender los movimientos tradicionales de los pasillos. Justamente por eso es que yo les decía que es tan importante este material que debería existir bibliográfico, justamente para poder aprender estos movimientos, porque son movimientos que son característicos. O sea, casi siempre hay ese movimiento que yo les estoy diciendo, que es la resolución, el 3, 5, 1, en todos los tonos. Entonces yo puedo hacer o acá,
o acá, o acá. Sí, es decir, yo siempre tengo ese movimiento, entonces no importa en qué tonalidad yo esté, yo ya tengo ese tipo de movimientos que ya están como que asegurados que siempre van a suceder. Otro tipo de movimientos, justo lo que les estaba diciendo, que aparece el acorde dominante, siempre aparece ese acorde dominante y siempre aparece como el acorde 5. Entonces, cuando uno ya conoce ese tipo de cosas es más fácil transportar, porque lo único que tú tienes que pensar es, ok, ahora ya no estoy en la tonalidad de, estaba en fa sostenido, ahora estoy en la tonalidad mi. Entonces, si antes el dominante del fa sostenido era este acorde, ahora en cambio el dominante del mi menor es este. Sí, y así es como uno más o menos se va moviendo, ¿no? La idea de aprender la transportación es un montón de práctica, ¿sí? Todo eso es práctica, 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 práctica. Hay pasillos que cambian a tonalidades mayores, por ti llorando, sí, claro, claro. Justo de eso estábamos hablando, que es muy, muy frecuente. Ahí estoy resolviendo siempre a menor. A mayor. ¿Cómo no llorar? Que te he dado la alegría. ¿Cómo no venir? Que te encarno, vida mía. Regresa a menor. Dime dónde estás. Se va al re menor. Que no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar hasta que me muera. Y otra vez regresa a menor. ¿Sí? Es muy frecuente, sí, de eso ya hablamos. Ay, sí, está conectada la Fer, está conectada el Pepín, qué lindos. Hola, hola, dice, hay que seguir sacando nueva música nacional sin dejar morir los típicos pasillos. Sí, eso es también lo que yo creo. Yo toco la música nacional. De hecho, eso es lo que he tratado de venir haciendo todos estos años. Tratar de seguir tocando la música nacional y sin embargo, no quedarme ahí, ¿cachai? Entonces, tratar de crear nuevos temas, tratar de hacer nuevas composiciones. Me parece que eso es valiosísimo. Porque obviamente de esa manera refrescamos lo que existe. Pero para eso tiene que haber una escuela más bien dicho, más que una escuela, tiene que haber un sentido de orgullo de la música nacional. Sentirse así como, a mí me gustan los pasillos ecuatorianos, ¿cachas? Dejarse de cuestiones que a veces son clasistas o de cuestiones que a veces son incluso hasta racistas, como que eso no me pertenece a mí. Y es como, no, la música nacional nos pertenece, pues porque es de donde nosotros venimos. ¿Sí? O sea, yo no digo que no te guste el heavy metal, loco, anda, escucha todo Black Sabbath que te dé la gana, pero eso no hace que dejes de ser quien eres y de que o sea, no tiene por qué no causarte orgullo y una sensación de pertenencia el que escuchar que de pronto tus viejos, tus abuelos escuchaban esta otra música y que les parecía también buena, si me cachas. O sea, en serio es una cuestión de acostumbrarnos nosotros mismos a sentirnos valorados por lo que somos. No tener que buscar afuera la aprobación, no tener que buscar que porque me apruebe un gringo, porque me apruebe un europeo, entonces ahora sí ya es bacán. Para nada, ¿cachai? Si nosotros sintiéramos ese orgullo respecto a la música que nosotros hacemos, nosotros estaríamos disparados con nuestra música en cualquier otro lado. Entonces, que tienen que pensar que los que mejor han sabido ser valorados de los artistas ecuatorianos son justo los que han podido, los que han incorporado dentro de su música esto. Tú hablas del Nicola Cruz. O sea, el man, yo me acuerdo cuando estábamos con la toquilla en Francia y el man estaba dando conciertos del man ahí en París, ¿no? Así, yo era así como, wow, qué loco, porque el man con los sonidos andinos, ¿cachas? Con los sonidos de la Amazonía de acá del Ecuador, o sea, es como, no, claro, el man hace música electrónica, ¿no? No estoy diciendo que toque pasillos, ¿no? Pero el man hace... Pero el man no pierde su raíz y no se siente avergonzado de su raíz, sino que se siente así como, ok, yo les puedo mostrar algo. Y créanme que el público, especialmente el público europeo, es como que ávido de escuchar nuevas propuestas. Cuando nosotros nos fuimos de gira allá, que viste, a los franceses eran que nos veían así como, a ver, muéstrame qué es lo que estás haciendo, ¿cachas? Porque para ellos era como, qué interesante, Carlas, de esa propuesta. Yo no había escuchado nada parecido. Sí, y entonces se sentían así como bacán porque ellos siempre están ávidos de escuchar nuevas propuestas, nuevas cosas. Nosotros de alguna manera es como que somos medio reticentes a tratar de escuchar nuevas cosas. Pero nuevamente,
Yo siempre pongo de ejemplo a nuestro país vecino que es Colombia. Ellos qué orgullosos que son de su música. Qué bestia. Los vallenatos, las cumbias, qué bestia. Pero en serio son tan orgullosos que están disparados por todas partes del mundo. Y ellos tienen una industria musical enorme porque ellos no le tienen miedo a eso, ¿se me cachan? Y claro, no quiere decir que no haya otros, no haya rap, no haya hip hop, no haya metal, no haya cosas en Colombia. En Colombia hay unas cosas espectaculares en todos los géneros, en jazz, en todo. Pero es justamente porque ellos ya tienen una industria, ¿sí me cachas? Y es justamente basado en esto, ¿no? Es un poco de sentido de nuestro amor propio, de cómo nosotros nos sentimos, de no necesitar aprobación de un gringo o algo para que nos digan que nuestra música vale. Al final del día, al final del día somos lo que somos, ¿no? Y podemos mentir a todo el mundo, pero mentirnos a nosotros mismos. Dice, por ejemplo, en la Escuela del Pasillo de Guayaquil existió un concurso de jóvenes compositores del pasillo. Sí, tienes toda la razón. Sí hay frecuentemente concursos que se organizan justo para compositores. Amo los pasillos gracias a la historia e influencia de mi papi que conocía. Claro, el Pepín justamente me está hablando aquí de esto. Obvio, ¿cómo uno no va a sentir orgullo de esas cosas? Porque uno tiene esa influencia. Yo también tenía influencia en mi casa, era mi abuelo, en cambio, que él era el que tocaba pasillos toda la vida. Entonces era así como, qué bacán, es la música con la que yo crecí. Entonces no me hace menos, no me hace menos. Igual yo escucho Korn y sí, me encanta. O sea, y cuando puedo me voy a un concierto de Rammstein si es que hay el chance. Pero igual, o sea, cuando escucho en cambio un buen trío tocando pasillos como el trío Pambil, por ejemplo, qué bestia, esos manes son unos genios, así. Le ves al trío Pambil esas voces perfectas, afinadas, esos requintos tocados, pero magistralmente. Uno no puede no aplaudir y no decir como, wow, qué bestia, son unos genios. Solamente que a veces, solamente por el contexto social, no nos permitimos a nosotros mismos ir y apreciarlos. Y es como, sí es un error. O como cuando uno escucha las voces de seres así como esos extraños hermanos Núñez, que no es que, no es que les quiera tanto, ¿no? Como personas, pero como cantantes tienen unas voces que, hijo de madre, es una cosa brutal, que no le piden favor a nadie, ¿cachas? Los manes cantan increíble. Y es como que vos dices, wow, que ese talento existe, pero mucha gente no les conoce, mucha gente como que se rehúsa a conocerles, como que trata de, no, es que, ay, guácala, es que suena ese... Tengo por ahí un par de panas que me dicen, cada vez que oigo eso se me eriza. Y es como, no, o sea, ¿cachas? Eso es solamente una cuestión social y hay que romper ese tipo como de trabas que tenemos. Es como que un gringo viniera y al escuchar el sonido escuchar ese, se sintiera como que incómodo porque lo escucha así, porque venía del blues, de los negros esclavos. O sea, no es así. Entonces, bueno, ok, por lo menos hemos cubierto un poco más del asunto de los pasillos. Espero que les haya gustado y pues nos estamos viendo en la próxima clase. Como ya saben, como siempre, estoy constantemente subiendo los videos a YouTube, así es que si es que se pierden de alguna clase pueden ir al YouTube. Y en el YouTube usualmente pongo, además de material adicional que está ahí para descargar, para cuando quieren algún ejercicio, cosas como esto, como lo que les puse ahorita de los acordes, para que puedan con eso pues estudiar un poquito más. De todas maneras, siempre nos va a hacer falta más tiempo para seguir estudiando y para seguir aprendiendo más de música, así es que vamos a tener clases de largo, amigos. Les mando un abrazo y nos estamos viendo el próximo martes. Apreciación musical, dice Pablo. Yes, yes.